Ah, ok, muy bien. A ver, entonces dime cómo te quedó la primera, por favor, para checarla. Sí, bueno, según a mí me salió igual a 12x menos 9 por coseno Ajá. por 6x al cuadrado, ajá, menos 9x más 3. Ok, ujú, sí, está bien. Ok, los pasos eran, pues bueno, como es la derivada del seno, vemos la fórmula, y la derivada del seno es coseno de u. En este caso, u, pues es todo lo que está dentro del seno, que es 6x cuadrada menos 9x más 3. Entonces, coseno de u sería coseno de todo eso, 6x cuadrada menos 9x más 3, por la derivada de u. Es decir, tenemos que derivar lo que está dentro del seno y la derivada sería 12x menos 9. Entonces, aquí hasta el final multiplicamos por la derivada de u, que es 12x menos 9, pero dijimos que la derivada de u siempre se pasa hasta el inicio. Entonces sí queda 12x menos 9 por todo lo demás. Coseno de 6x cuadrada menos 9x más 3. Está bien. A ver la segunda, ¿cómo te quedó, por favor? Según yo, a mí me salió 3x al cuadrado, seno de, bueno, por 3 entre 2x al cubo. Ok, vamos a checarlo entonces. Aquí como es coseno, pues la derivada es menos seno. Entonces sería menos seno de u. ¿Quién sería u en este caso? Pues u es, a ver, yo creo que la voy a poner mejor de este lado. Pero bueno, u es lo que está dentro del coseno, que sería 3 sobre 2x cúbica. Entonces sería menos seno de 3 sobre 2x cúbica. Y luego acá hasta el final tenemos la derivada de u, entonces tenemos que derivar esto. Esto no se puede derivar, entonces esta x cúbica la subiríamos como x a la menos 3. Y ahora sí ya la podríamos derivar. Entonces el exponente pasa multiplicando, el menos 3 pasaría multiplicando a 3 medios. Y al exponente se le resta 1. Si a menos 3 le restamos 1, pues nos quedaría menos 4. Ok, creo que ahí es donde tuviste un pequeño error. Si al exponente menos 3 le restas 1, menos 3 menos 1 es menos 4. ¿Vale? Y luego aquí tenemos una multiplicación de fracciones, porque la de 3 medios es una fracción. Para que el menos 3 se vuelva fracción, le ponemos el 1 abajo y hacemos la multiplicación de fracciones. Entonces, menos por más es menos, 3 por 3 es 9 y 1 por 2 es 2. Nos queda menos 9 medios de x a la menos 4. Pero bueno, como esta quedó como x a la menos 4, quiere decir que va en la parte de abajo junto con el 2. Entonces, la derivada de u sería menos 9 sobre 2 x a la cuarta. Esa sería la derivada de u. Ok, ¿sí queda claro por qué? Sí, maestra. Ok, entonces sí. Acuérdate que no puedes derivar nada que está abajo, entonces por eso se sube con exponente negativo y ahí sí ya lo derivas. Normal, el exponente multiplica aquí al 3 medios, al exponente se le resta 1. Acuérdate que si tenemos signos iguales, como el menos 3 y el menos 1, ambos son negativos, se tienen que sumar y se conserva el signo. Por eso queda menos 4. Entonces, bueno, esto de aquí se multiplica entonces por la derivada de u, que nos quedó menos 9 sobre 2x a la cuarta. Y esta derivada se va a poner al inicio. Nada más aquí hay una cuestión importante, que es lo de los signos. Porque aquí tenemos un signo negativo que sale pues de la fórmula, porque la fórmula es menos seno. Pero acá tengo otro signo negativo que es de la derivada de u, que también me quedó con signo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues como este lo vamos a pasar hasta el inicio y se están multiplicando, este menos por este menos, pues me va a dar más. Entonces lo voy a pasar hacia el inicio, pero con signo positivo. Entonces hasta el inicio quedaría 9 sobre 2x a la cuarta. Y ahora sí eso lo multiplicamos por el seno de 3 sobre 2x cúbica. Esa sería la derivada. Ok, así quedaría entonces.
Vamos a ver la siguiente. Entonces la siguiente es de la tangente. La derivada de la tangente es secante cuadrada de u. Entonces, secante cuadrada. ¿Quién sería u? Pues en este caso u es lo que está dentro de la tangente, que es la raíz cúbica de x a la cuarta. Entonces, secante cuadrada de u sería secante cuadrada de raíz cúbica de x a la cuarta. Y hasta el final se multiplica por la derivada de u. Esa de ahí no se puede derivar directamente. Tenemos que primero transformarla a potencia fraccionaria, que quedaría como x a la 4/3. Entonces, ahora sí, la derivada de u, el exponente pasa multiplicando, entonces quedaría 4/3 de x, y al exponente se le resta 1. 1 es lo mismo que 3/3. Entonces, nos quedaría 4/3 de x, y 4/3 menos 3/3 nos quedaría 1/3. Nos quedaría 1/3. ¿Qué significa que la x esté a la 1/3? Pues que va dentro de una raíz. El exponente de adentro sería el 1 y el de afuera sería el 3. ¿Ok? Entonces, esa de ahí sería la derivada de u. Entonces, aquí hasta el final multiplicamos por la derivada de u, que es 4/3 de la raíz cúbica de x a la 1. El exponente 1 no se escribe. Y esta derivada de u la pasamos al inicio. Entonces, la derivada sería 4/3 de la raíz cúbica de x por la secante cuadrada de la raíz cúbica de x a la cuarta. Así quedaría nuestra derivada. Ok, entonces, ¿dudas con esas tres? No, maestro. Ok, entonces pasamos a la siguiente. La siguiente era la derivada de la cotangente. La fórmula me dice que la derivada es menos cosecante cuadrada de u. ¿Quién es u en este caso? U es 7 sobre la raíz de x. Entonces, cosecante cuadrada de 7 sobre la raíz de x. Otra vez lo mismo por la derivada de u. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada de u? Pues bueno, para empezar, ¿cómo tendríamos que poner esta x para que quede arriba? ¿Con qué exponente quedaría? ¿No? Si la tenemos que subir, tiene que subir con exponente negativo, ¿no? Y además está dentro de una raíz, entonces, en esta raíz, ¿cuál es el exponente de adentro? Pues es 1, pero no se escribe, y el exponente de afuera es 2, porque es una raíz cuadrada. Entonces, ¿con qué exponente quedaría aquí la x? ¿De un medio? De un medio, pero negativo, porque lo estamos subiendo. Okay, al subirlo se pasa con exponente negativo, y el exponente sí es un medio, porque es el de adentro entre el de afuera. 1 entre 2, pues es un medio. Entonces, ya que está de esa forma, ahora sí ya la podemos derivar. Entonces, el menos un medio pasa a multiplicar al 7x, y a la potencia se le resta 1. 1 es lo mismo que 2 medios. Entonces, resolvemos esto. Menos un medio por 7. Al 7 se le pone el 1 abajo para poder hacer la multiplicación de fracciones. Esta fracción es negativa, el 7 es positivo, entonces menos por más menos. Numerador por numerador sería 7 y denominador por denominador serían 2. Y menos un medio menos 2 medios, como tienen el mismo denominador, se hace directo. Menos 1 menos 2 serían menos 3. Y el denominador se mantiene. Entonces nos quedaría menos 7 medios de x a la menos 3 medios. ¿Qué significa que x esté elevada a la menos 3 medios? Pues significa que va en la parte de abajo junto con el 2. Por el exponente negativo va abajo. Y como tiene exponente de fracción, quiere decir que va dentro de una raíz. El exponente de adentro sería el 3 y el de afuera sería el 2. Que bueno, ese exponente 2 no se escribe porque ya, aunque no lo escribamos, se entiende que es una raíz cuadrada. Entonces, esa de ahí sería la derivada de u. Ok, entonces ahora sí, siguiendo la fórmula de la cotangente,
la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de u. U era 7 sobre raíz de x, por la derivada de u, que fue menos 7 sobre 2 raíz cuadrada de x cúbica. Y como siempre, la derivada de u se pasa al inicio. Y otra vez pasa lo mismo que en el ejercicio anterior. Aquí tengo un menos, que es el de mi fórmula, y tengo este menos, que es el de la derivada de u, ya que obtuve menos 7 sobre 2. Entonces, ¿qué pasa cuando lo ponga al inicio? Pues esos dos signos negativos se van a multiplicar y menos por menos da más. Entonces me va a quedar mi derivada, va a quedar con signo positivo. Al principio pongo la derivada de u, que es 7 medios de raíz cuadrada de x cúbica. Todo eso por la cosecante cuadrada de 7 sobre la raíz de x. ¿Okay? Esa sería la derivada. Entonces, a ver, la siguiente creo que está sencilla. U, pues siempre va a ser lo que está dentro del seno, del coseno, de la tangente. Entonces, U en este caso sería pi x. ¿Cuál sería la derivada de pi x? Pi, exactamente, nada más pi. Quedamos que siempre que derivemos x, o sea, x a la 1, su derivada es el número que la acompaña, ¿no? Habíamos dicho que la derivada de 6x, por ejemplo, era 6. La derivada de menos 8x es menos 8. La derivada de ax es a. Ajá, siempre que derivemos x a la 1, su derivada va a ser simplemente el número que lo acompaña. En este caso es pi. Entonces, bueno, ahí está, esa es la derivada de u. Entonces, siguiendo la fórmula para la secante, la derivada de la secante es secante de u, sería secante de pi x, por la tangente de u, que sería tangente de pi x, por la derivada de u, que la derivada de u dijimos que era pi. Y esa derivada de u siempre se pasa hasta el inicio. Entonces la derivada sería pi secante de pi x por tangente de pi x. Esa sería la derivada. Ok, entonces vamos con la siguiente. Entonces, bueno, primero identificamos quién es u, pues lo que está dentro de la cosecante sería menos 3x cuadrada más a. ¿Cuál sería la derivada de u en este caso? A ver. Maestra, sería menos 6x. Sí, exactamente, menos 6x, porque la derivada de a es 0, porque es una constante, porque no tiene x. Entonces sí. Y ahora sí ya aplicamos la fórmula de la derivada de la cosecante, que es menos cosecante de u, que en este caso u es menos 3x cuadrada más a, por la cotangente de u, otra vez u sería menos 3x cuadrada más a, y hasta el final por la derivada de u, que la derivada de u fue menos 6x. Esta derivada de u siempre se pasa hasta el inicio, entonces va a pasar aquí, pues este signo menos con este signo menos se van a multiplicar y se van a hacer más. Entonces mi derivada va a quedar con signo positivo y la derivada de u la paso hasta el inicio, 6x ya con signo positivo porque el menos por menos se hizo más. Y ya todo lo demás después, cosecante de menos 3x cuadrada más a por la cotangente de menos 3x cuadrada más a. Ok, esa de ahí sería la derivada entonces. Entonces, bueno, ahí ya con esas terminamos las derivadas trigonométricas. Las siguientes eran las del logaritmo natural. Entonces, la fórmula nos decía que si yo quiero derivar el logaritmo natural de u, la fórmula de la derivada es derivada de u entre u. Entonces, ¿cómo les quedó la primera? A mí me quedó, maestra, como 6x sobre x. 6x sobre x. Bueno, si fuera así, podrías cancelar la x y te quedaría nada más 6. Pero no creo. A ver, vamos a verlo. En este caso, ¿quién sería u? Pues u siempre va a ser lo que esté dentro del logaritmo natural. En este caso, entonces, u
sería 6 sobre x. Ok, ahora para derivar esto, en la parte de arriba tengo que poner la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de 6 sobre x? Pues bueno, yo no puedo derivar eso porque la x está abajo. Entonces, ¿cómo la subo? Como x a la menos 1. ¿Ok? Porque abajo la x, ¿qué exponente tiene? Pues si no está escrito es el exponente 1. ¿Cómo lo voy a subir? Sube con exponente negativo, sería x a la menos 1. ¿Ok? Y de esa forma ya lo podría derivar. Entonces, el menos 1 multiplica el 6, menos 1 por 6 serían menos 6, y al exponente le resto 1. Si a menos 1 le resto 1, me quedarían menos 2. Ok, menos 1 es menos 2. Y ahora, como x queda con exponente negativo, quiere decir que va en la parte de abajo. Ok, quedaría entonces menos 6 sobre x al cuadrado. Ok, así quedaría, esa sería la derivada de u. Entonces, ahora sí, aplicando la fórmula, arriba va la derivada de u, que es menos 6 sobre x al cuadrado, y abajo va u. U era 6 sobre x. Y me queda una división de fracciones que se hace por la ley del sándwich. Para empezar, los signos, menos entre más sería menos, extremos por extremos sería 6x, y medios por medios sería 6x al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues el 6 se cancela con el 6 de abajo, 6 entre 6 se cancela, es 1, y arriba me queda x y abajo x cuadrada, pero recuerden que x cuadrada pues es como x por x. Entonces puedo cancelar una x de arriba con una x de abajo, mi resultado sería menos la x en la parte de abajo. Como arriba no se puede quedar vacío, le ponemos el número 1, porque a final de cuentas, no es que se cancele x sobre x, es que x entre x es 1. Igual que acá, 6 entre 6 es 1. En realidad no es que se cancele, es que me da 1. Ok, por eso se le pone ahí el 1 arriba. Entonces sería menos 1 sobre x, esa sería la derivada. Ok, así queda entonces. Y para la siguiente, ¿quién sería u? Pues otra vez lo que está dentro del logaritmo natural. U sería menos 4x. ¿Cuál es la derivada de u? Pues nada más el menos 4. Ok, entonces aplicando la fórmula para derivar, en la parte de arriba va la derivada de u, que fue menos 4, y en la parte de abajo va u, que fue menos 4x. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Otra vez se cancela. Menos 4 sobre menos 4, se cancela el 4 y también se cancela el signo, porque menos entre menos es más, se vuelve positivo. Y lo único que me queda es la x en la parte de abajo. Nada más recuerden que no es que se cancele como tal el 4, es 4 entre 4 es 1, y el 1 cuando está multiplicando no se escribe. Pero bueno, aquí sí lo voy a escribir para que no se quede la parte de arriba vacía. Entonces la derivada sería 1 sobre x. Ok, ¿dudas con esto del logaritmo? No, maestra. Ok, entonces vamos a lo siguiente, que era la derivada del exponencial. Entonces, la fórmula nos dice que si yo quiero derivar el número de Euler elevado a la potencia u, la fórmula es la derivada de u, o sea, la derivada de esta potencia por e a la u. Ok, entonces u pues va a ser la potencia, en este caso u sería la raíz cúbica de x a la cuarta. Entonces, para aplicar la fórmula, tengo que sacar la derivada de u. Para derivar esto, yo lo tengo que convertir a exponente de fracción y quedaría como x a la 4 tercios. Y derivo x a la 4 tercios, sería 4 tercios de x, y a 4 tercios le resto un entero, que es lo mismo que 3 tercios. Entonces, 4 tercios menos 3 tercios me quedaría 1 tercio, y x a la 1 tercio, como tiene exponente de fracción, quiere decir que va dentro de una raíz. El exponente de adentro sería 1, que en realidad no se escribe, y el de afuera sería el 3. ¿Ok? Esa sería la derivada de u, eso es lo primero que se pone aquí en la fórmula. Entonces, la derivada de u es 4 tercios de la raíz cúbica de x a la 1, el 1 ya no lo voy a poner, por e a la u, por e
a la u, que era raíz cúbica de x a la cuarta. Así quedaría nuestra derivada. Ok, y la última, pues otra vez lo mismo, el exponente es la u. Entonces, en este caso u sería x cuadrada más x más 1. Entonces, a ver quién me dice cuál es la derivada de u, por favor. ¿No? ¿Cuál es la derivada de x cuadrada más x más 1? Maestra, quedaría como 2x más 1. Sí, exactamente, 2x más 1. Ajá, la derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de x es 1. Ese ahorita lo vamos a estar utilizando mucho. Que dijimos que cuando derivamos x con el exponente 1, su derivada es el número que la acompañe. Aquí, aunque no está escrito, el número que la está acompañando es el 1. Por eso la derivada de 1x, pues es 1. Y la derivada de 1 es 0, no se escribe. Entonces ya aplicando la fórmula, ahora sí, primero se pone la derivada de u, que fue 2x más 1, y multiplica a e elevado a la u, que u era todo eso, x cuadrada más x más 1. Así queda entonces esta derivada. Ok, entonces, pues creo que esa era toda la tarea. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es la derivada de un polinomio. Ok, la derivada de un polinomio a la n. Ok, entonces la fórmula de la derivada de un polinomio nos dice que si yo tengo que derivar u a la n, la derivada va a ser n por u a la n menos 1 por la derivada de u, que de hecho es más o menos la misma fórmula que hemos estado utilizando, porque al final de cuentas siempre hacemos eso. El exponente baja multiplicando, al exponente le restamos 1. Aquí lo único extra es que vamos a multiplicar por la derivada de u. ¿Quién va a ser u? Pues u va a ser el polinomio, o sea, la suma o la resta de varios términos algebraicos. Eso habíamos dicho que era un polinomio. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos que derivar x cúbica más 2 elevado a la cuarta. Esto ya es un polinomio. Okay, el polinomio es lo que está acá adentro. Eso sería u, lo que está aquí adentro. Ese es el polinomio. ¿Por qué es un polinomio? Pues porque se están sumando dos términos. ¿Vale? Entonces, eso de ahí sería u. U es x cúbica más 2. Ok, entonces aplicando mi fórmula, la derivada de un polinomio es n es el exponente, que en este caso es 4, por u, que u es el polinomio, que en este caso es x cúbica más 2, a la n menos 1, o sea, al exponente le resto 1. Si al exponente 4 le resto 1, pues me quedan 3. Y luego hasta el final se multiplica por la derivada de u. Ok, entonces, si u es x cúbica más 2, ¿cuál es la derivada de u? Pues 3x cuadrada. Y la derivada de 2 es 0. Entonces, esta de aquí sería la derivada de u, que es 3x al cuadrado. Y aquí se hace más o menos, bueno, no más o menos, prácticamente se hace lo mismo que en las derivadas trigonométricas, que esta derivada de u va a pasar al inicio. La vamos a pasar al inicio. ¿Por qué la vamos a pasar al inicio? Pues porque yo no puedo multiplicar 3x cuadrada por lo que está aquí. ¿Por qué no se pueden multiplicar? Pues porque este polinomio está elevado al cubo y por jerarquía de operaciones no puedo resolver esta multiplicación antes de la potencia. Es más importante la potencia o se resuelve primero la potencia que la multiplicación. Entonces, como no lo puedo multiplicar por esto, lo voy a multiplicar pero por el 4 que está acá afuera. Ok, entonces esto me va a quedar como 4 multiplicado por 3x cuadrada que estoy pasando al inicio y todo esto por el polinomio x cúbica más 2 elevado al cubo. Y esto de aquí sí lo puedo multiplicar. 4 por 3x cuadrada serían 12x cuadrada y ahora sí ese 12x cuadrada multiplica a x cúbica más 2 elevado al cubo. Aquí una opción que ustedes pueden hacer pues es desarrollar este binomio al cubo con la fórmula que vimos en álgebra.
¿ok? Pero por lo general aquí en cálculo eso no se hace. O sea, si yo tengo un binomio al cuadrado, tendría que hacer esto, ¿no? Primer término al cuadrado, más menos, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y si yo tuviera un binomio al cubo, la fórmula era el primer término al cubo, más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más menos el triple del primero por el segundo al cuadrado, etcétera. Ok, en realidad esto aquí no se hace, en cálculo casi no se hace eso de desarrollar los binomios. Entonces nuestro resultado hasta ahí se quedaría. ¿Vale? Hasta ahí se quedaría. 12x cuadrada por x cúbica más 2 elevado al cubo. Ese sería nuestro resultado. Ok, vamos a hacer entonces otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a derivar 3x cuadrada más 8x elevado al cubo. Entonces, lo primero es identificar quién es u. U, pues, va a ser el polinomio. En este caso, u sería 3x cuadrada más 8x. Entonces, aplicando la fórmula, el exponente baja multiplicando, entonces el 3 va a bajar multiplicando a u, que es 3x cuadrada más 8x. Al exponente se le resta 1, si a 3 le resto 1 me quedan 2. Y hasta el final multiplico por la derivada de u. ¿Cuál sería la derivada de u en este caso? Sería 6x más 8. Entonces acá hasta el final multiplico por 6x más 8. Y como siempre esa derivada de u va a pasar hasta el inicio, multiplicando al 3. Entonces me queda 3 por 6x más 8 y después el polinomio elevado al cuadrado. Y esta multiplicación yo la puedo resolver. 3 por 6x serían 18x, 3 por 8 serían 24, y ya todo lo demás se queda igual, porque les digo, aquí no se acostumbra a hacer eso de desarrollar el binomio al cuadrado. Yo podría desarrollar este binomio al cuadrado con mi fórmula, pero por lo general aquí no se hace. Entonces hasta ahí se queda, esa sería la derivada. Ok, ¿dudas con estos dos ejemplos? No, maestra. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar a unos un poquito más complicados. Esto de los polinomios también se aplica cuando nosotros tenemos un polinomio dentro de una raíz. Por ejemplo, si yo quiero derivar la raíz cúbica de 2x más 1, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues para empezar, ya sabemos que no hay fórmulas para derivar una raíz. Para derivar una raíz, lo que yo tengo que hacer es convertirlo a exponente de fracción. En este caso, mi polinomio es 2x más 1. ¿Cuál es el exponente de adentro? Pues como no lo tiene escrito, es el exponente 1. Ok, acá adentro tiene el exponente 1 y acá afuera tiene el exponente 3. Entonces eso lo puedo poner como exponente 1/3. Ok, ahí está. Y entonces para derivarlo, pues vamos a aplicar la misma fórmula. Ok, la voy a volver a escribir aquí. Para derivar un polinomio a la n, el exponente pasa multiplicando a u, al exponente se le resta 1 y al final multiplico por la derivada de u. Entonces, en este caso, ¿quién es u? Pues u sería lo que está acá adentro, mi polinomio, que es 2x más 1. Y la derivada de u, ¿cuánto sería? Pues sería solamente 2. ¿Ok? Y ahora sí aplicamos la fórmula. La derivada es n, en este caso n es 1/3, es el exponente, por u, que es 2x más 1. Al exponente se le resta 1, o sea, a 1/3 le voy a restar 1. 1 es lo mismo que 3/3. Ok, entonces ahí al exponente le estoy restando 1 y hasta el final multiplico por la derivada de u, que es 2. Y como siempre la derivada de u se va a pasar al inicio, entonces al inicio me va a quedar 1/3 por 2, el 2 que estoy pasando al inicio, y luego 2x más 1, y ahora 1/3 menos 3/3, en la parte de arriba se hace directo, 1 menos 3 serían menos 2, y el denominador se mantiene como 3.
Entonces, terminamos de resolver esta multiplicación. 1/3 por 2, como es una multiplicación de fracciones, al 2 le pongo el 1 abajo, y la multiplicación es directa. 1 por 2, 2, 3 por 1, 3, me quedan 2/3. Y ahora otra cosa que es, que bueno, como bueno, así lo voy a dejar. Así lo voy a dejar, ahorita lo bajamos. Pero ya sabemos que cuando tenemos exponente negativo, aquí se los voy a anotar porque creo que no se acuerdan muy bien de esto, pero es lo que hemos hecho las últimas clases, ¿no? El exponente negativo nos indica que lo tenemos que bajar. Ok, lo tenemos que bajar. Y el exponente de fracción que nos indica que va dentro de una raíz. Entonces, como ese polinomio quedó con exponente negativo, quiere decir que ese polinomio va a ir en la parte de abajo. Abajo, ¿quién más está? Pues el 3. Entonces, el polinomio va a quedar allá abajo junto con el 3. ¿Ok? Por el signo negativo lo estamos bajando. Y como tiene exponente de fracción, quiere decir que va dentro de una raíz. El exponente de adentro es el numerador de mi fracción, que sería el 2. Y el exponente de afuera sería el denominador, que sería 3. Entonces, esta de aquí sería nuestra derivada. 2 sobre 3 raíz cúbica de 2x más 1 al cuadrado. Ok, así quedaría nuestro resultado ya acomodado. Ok, ¿dudas con este ejemplo? No, maestra. Ok, entonces, vamos a pasar entonces a la siguiente. Estamos con la misma fórmula, estamos con lo mismo del polinomio. Esto sigue siendo un polinomio, aunque esté dentro de una raíz, nada más lo convertimos a exponente de fracción y se hace el mismo procedimiento. Ok, entonces, esto también se aplica para las funciones trigonométricas. ¿Vale? Entonces, acá les vuelvo a anotar la fórmula que estamos utilizando, un polinomio a la n. Su derivada es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Esa es nuestra fórmula. Entonces, el último ejemplo, bueno, no vamos a hacer todavía otro, pero bueno, tenemos que derivar el seno cúbico de x. El seno cúbico de x. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, tal vez como ven que dice seno, dicen, bueno, pues me voy a mis fórmulas de las funciones trigonométricas. Pero en este caso no se puede porque no hay ninguna fórmula para el seno cúbico. Hay fórmula para el seno, pero para el seno cúbico no. Entonces, siempre que yo tenga una función al cubo, o bueno, una función a cualquier potencia, esa potencia se puede poner hasta afuera. O sea, es lo mismo escribir seno cúbico de x que escribir seno de x al cubo. Es lo mismo. ¿Vale? Acá les pongo otro ejemplo. Si yo tengo tangente cuadrada de x, esto lo puedo escribir como tangente de x al cuadrado. Ajá, si yo tengo, por ejemplo, secante a la quinta de x, esto lo puedo escribir como secante de x a la quinta. O sea, el exponente yo lo puedo poner hasta fuera de todo esto. ¿Ok? Así me quedaría. Pero esto pues ya no simplemente es un seno, ya se considera un polinomio, ¿vale? U sería lo que está acá adentro y n pues sería la potencia, que es el 3. Entonces ya no se haría con esta fórmula. Bueno, sí la vamos a utilizar, pero la fórmula principal sería esta de acá, ¿vale? Entonces U es lo que está dentro de mi potencia. Ok, entonces en este caso U sería el seno de x. ¿Cuál sería la derivada de u? ¿Cuál es la derivada del seno de x? Ahora sí voy a utilizar esta fórmula. Pues sería coseno de u, que sería coseno de x, por la derivada de u. Aquí digamos, bueno, esto se llama regla de la cadena. ¿Ok? La u de esta fórmula es el seno de x, pero la u de esta fórmula es la x. ¿Ok? Porque estoy derivando el seno de x, ese es el seno de u. Entonces, ¿cuál es la derivada de u? ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro del seno? Pues la derivada de x es 1. Entonces, esto lo multiplico por 1.
pero cualquier cosa multiplicada por 1, pues me vuelve a quedar lo mismo, daría coseno de x de todas formas. Ok, entonces recuerden siempre que estamos derivando un seno, un coseno, una tangente, un logaritmo natural, un exponencial, siempre se saca la derivada de lo que está dentro, o sea, la derivada de lo que está dentro del seno, o dentro del logaritmo, o dentro del exponencial. Ok, entonces aquí también estamos sacando la derivada de x, porque eso es lo que está dentro del seno. Pero la derivada de x, pues es 1. Entonces nos queda coseno de x. ¿Vale? Entonces ahora sí voy a aplicar mi fórmula principal. Y me dice que la derivada es n. El exponente baja multiplicando, entonces el 3 baja multiplicando a seno de x. Al exponente se le resta 1. Si a 3 le resto 1, pues me quedan 2. Y hasta el final se multiplica por la derivada de u, que la derivada de u fue el coseno de x. Y como siempre, esta derivada de u se va a pasar al inicio. Entonces la derivada sería 3 coseno de x por el seno de x al cuadrado. ¿Ok? Esa sería nuestra derivada. O otra forma de escribirla, pues sería como aquí. Quedamos que si la potencia está afectando solamente al seno, la potencia se puede poner hasta afuera. Pero también lo puedo aplicar al revés. Aquí la potencia está hasta afuera, pero la puedo escribir solamente afectando al seno. Entonces, es lo mismo este resultado que 3 coseno de x por el seno cuadrado de x. Es lo mismo, ¿vale? Solamente es otra forma de escribirlo. Entonces, si una potencia solamente está afectando al seno, la puedo escribir hasta afuera, o si está hasta afuera, la puedo escribir solamente afectando al seno. Ok, es lo mismo. Entonces, cualquiera de estos dos resultados estaría bien. Este o este, pues es lo mismo, solamente es otra forma de escribirlo. Ok, entonces vamos a pasar al último ejemplo ahora sí. Lo voy a hacer en otra diapositiva porque está un poco largo. Ok, muy bien, entonces vamos a derivar el coseno a la cuarta de 3x cuadrada. Ok, entonces lo mismo, no hay una fórmula que derive el coseno a la cuarta, nada más hay una fórmula que deriva el coseno, pero coseno a la cuarta no. Entonces, ¿cómo me conviene escribir esto? Pues me conviene que la potencia 4 afecte a todo esto. Ok, entonces esto lo puedo escribir como coseno de 3x al cuadrado y todo esto elevado a la cuarta. Ok, les digo, si la potencia solamente afecta al coseno, al seno, a la tangente, esa potencia yo la puedo poner hasta fuera de todo. Entonces, esto de aquí ya se considera un polinomio. Ok, n pues sería el 4 y u sería todo lo que está afectando el 4. Ok, entonces en este caso, u sería el coseno de 3x al cuadrado. Ok, ahora, ¿cuál es la derivada de u? Ahora sí me voy a mi fórmula. Si u es el coseno de 3x cuadrada, la derivada de u, la derivada del coseno sería menos seno de u. U en este caso ahora es otra vez la regla de la cadena. Digamos que esta es otra u. Esto de aquí es u. U es 3x cuadrada, pero es la u de esta fórmula del coseno. ¿Ok? Esa es u. Entonces, si u es 3x cuadrada, ¿cuál es la derivada de u? Pues 6x. Entonces, ahora estoy aplicando esta fórmula. O sea, está la u de esta fórmula y está la u de la fórmula del coseno. Ahorita estamos haciendo la del coseno porque estoy derivando el coseno. Entonces, la derivada del coseno es menos seno de u. En este caso, u es 3x cuadrada por la derivada de u. ¿Quién es la derivada de u? Pues 6x. Y como siempre dijimos que esta derivada se pone hasta el inicio, en este caso al inicio también está el signo negativo, entonces la derivada de u sería menos 6x por el seno de 3x cuadrada. Esa sería la derivada de u. ¿Ok? Pero bueno, ahí yo todavía no acabo mi derivada. Ahora sí voy a aplicar esta fórmula, que es la fórmula principal. Entonces, aplicando esa fórmula, n es el exponente, que en este caso es el 4,
pasa multiplicando a u. ¿Quién era u? Pues el coseno de 3x cuadrado. A la potencia 4 se le resta 1, entonces me quedan 3. Y al final se multiplica por la derivada de u, que es la que acabamos de obtener, que fue menos 6x seno de 3x cuadrada. Ok. Bueno, aquí lo voy a cambiar por corchetes. Ahí está. Y otra vez, como siempre, la derivada de u, todo esto se va a poner hasta el inicio. Entonces me va a quedar 4, que multiplica a, me va con corchete otra vez, 4 que multiplica a menos 6x seno de 3x cuadrada. Y después, ahora sí ya se pone el coseno de 3x cuadrada elevado al cubo. Y estas dos cosas de aquí yo sí las puedo multiplicar. 4 por menos 6x serían menos 24x. Y ya después se pone todo lo demás, que es el seno de 3x cuadrada. Y acá sería el coseno de 3x cuadrada elevado al cubo. Y listo, esa de ahí sería nuestra derivada. Ok, entonces, ¿alguna duda con este ejemplo? Ok, entonces, pues así se haría, ¿vale? Siempre, recuerden, siempre que estemos derivando un seno, un coseno, un logaritmo, siempre hasta el final de nuestra fórmula va a estar la derivada de u. Entonces aquí, aunque estamos derivando el coseno, pues es menos seno de u por la derivada de u, o sea, por la derivada de lo que está acá adentro, que sería 6x. ¿Ok? Entonces, bueno, así estaría. Si no hay dudas, entonces vamos a pasar a la primera actividad. Van a resolver 4 ejercicios de estos. Entonces, bueno, acá se los voy anotando. El número 1 sería derivar 6x cuadrada más 3x menos 8 elevado a la quinta. El número 2. El número 2. Hay que derivar la raíz cuadrada de 5x cúbica más 1 elevado al cubo. El número 3 es derivar 1 sobre 8 sobre 8x más 2 elevado al cuadrado. Y la última sería derivar la tangente cuadrada de 7x cuadrada menos 6x. Ok, serían esas 4, por favor. Entonces, tómense 5 minutos y ahorita las checamos. Ok, a ver, vamos a checarlas. Están un poquito largas. Yo creo que voy a poner estas dos en otra diapositiva. Ok, listo. A ver, entonces, vamos a checarlas. Recuerden que la fórmula que estamos utilizando es la de u a la n. O sea, un polinomio elevado a una potencia. Y la fórmula es n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Ok, entonces en este primer ejercicio, ¿quién es u y quién es la derivada de u? Maestra, U sería 6x cuadrada más 3x menos 8. Ajá, exactamente. ¿Y la derivada de u? Sería 2x más 3. 2x más 3, exactamente. Ahí está. Entonces ya, simplemente sustituimos la fórmula. N es la potencia, 5 pasa multiplicando a u, que es todo el polinomio. A la potencia le restamos 1, nos queda 4. Y hasta el final multiplicamos por la derivada de u, que fue 12x más 3. Y otra vez lo mismo, la derivada siempre se pasa hasta el inicio. Entonces, hasta el inicio nos queda el 5 multiplicando a 12x más 3. Y después ya todo el polinomio elevado a la cuarta. Y esta multiplicación pues la podemos resolver. Entonces,
Espérame, ya se me fue la onda de multiplicar. 5 por 12x serían 60x. 5 por 3 serían 15. Así se quedaría, y todo eso multiplica 6x cuadrada más 3x menos 8 elevado a la cuarta. Recuerden bien esto, estos dos de aquí, estos sí no se pueden multiplicar porque este está elevado a la potencia y primero se resuelve la potencia antes de la multiplicación. Entonces, por eso hasta ahí se queda, porque estos dos no los podemos multiplicar hasta resolver la potencia. Pero bueno, como esta potencia está muy larga, o sea, nos darían como 30 términos si elevamos esto a la cuarta, por eso hasta ahí se queda. Ok, entonces, pues ese sería nuestro resultado. Ok, entonces, en el siguiente, en el número 2, ¿quién sería U y quién sería la derivada de U? Maestra, U sería 5x al cubo más 1. Ajá, exactamente, y la derivada de U, Sería 15x cuadrada. 15x cuadrada, exactamente. Entonces, tenemos que poner esto, como es una raíz, no se puede derivar directamente, lo tenemos que poner como U, o sea, esta U, que era 5x cuadrada cúbica más 1, hay que elevarla a una potencia. ¿A qué potencia quedaría derivada? ¿A qué potencia quedaría elevada para que se pueda derivar? Sería ¿A la qué, perdón? a un tercio. ¿A un tercio? No, porque acuérdense que es la potencia de adentro entre la potencia de afuera. La potencia de adentro es 3. ¿Cuál es la potencia de afuera? Pues quedamos que esta es una raíz cuadrada, ¿no? Si es cuadrada, ¿qué potencia tiene? El 2. Ok, entonces es el de adentro entre el de afuera. 3 entre 2, pues serían 3 medios. Ok, así queda entonces. Queda elevado a la 3 medios. Y ahora sí, ya podemos aplicar nuestra fórmula. Entonces, la potencia baja multiplicando al polinomio, entonces la potencia 3 medios queda multiplicando a 5x cúbica más 1. A la potencia 3 medios le vamos a restar un entero, pero bueno, ese un entero me conviene ponerlo como 2 medios. 2 medios es lo mismo que 1. ¿Ok? Y hasta el final, ya que a la potencia le restamos 1, va la derivada de U, que en este caso la derivada de U fue 15x cuadrada. ¿Ok? Esta potencia, otra vez lo mismo, se pone hasta el inicio. Entonces, hasta el inicio va a estar 3 medios multiplicando a 15x cuadrada. Después, 5x cúbica más 1. Y 3 medios menos 2 medios se hace directo lo de arriba. 3 menos 2 es 1 y el denominador se mantiene. Quedaría elevado a la 1 medio. Y esta multiplicación la podemos resolver, la de 3 medios por 15x cuadrada. Recuerden que es una multiplicación de fracciones, entonces para que el 15x cuadrada sea fracción, le ponemos el 1 abajo. Entonces, numerador por numerador, 3 por 15x cuadrada sería 45x cuadrada, denominador por denominador, 2 por 1 serían 2, y luego acá nos queda 5x cúbica más 1, pero como tenemos la potencia 1 medio, ¿qué significa la potencia 1 medio? Pues recuerden, el numerador es el exponente que va adentro, entonces acá adentro esto va elevado a la 1, y el denominador es la potencia que va afuera, que en este caso sería entonces una raíz cuadrada. ¿Ok? Pero ni la potencia 1 ni la potencia 2 se escriben, entonces nuestro resultado, bueno, de hecho este todavía se puede simplificar un poquito más, porque, bueno, se está multiplicando esta fracción que es 45x cuadrada sobre 2 por esta de aquí. Esta de aquí no es una fracción, pero yo la puedo volver a convertir a fracción si le pongo el 1 abajo. Y puedo volver a hacer una multiplicación de fracciones. Numerador por numerador, pues sería 45x cuadrada, que multiplica la raíz cuadrada de 5x cúbica más 1 elevado a la 1, pero bueno, la potencia 1 no se escribe, ni la potencia 2 se escribe, porque ya escribiéndola de esta forma ya se entiende que es una raíz cuadrada.
¿Ok? Y en la parte de abajo, denominador por denominador, 2 por 1 serían 2. Entonces, así estaría nuestro resultado ya más simplificado. ¿Ok? ¿Dudas con estas dos? Ok, entonces vamos a pasar a la número 3. Ok, esa es la número 3. Entonces, a ver, aquí, ¿quién sería U y la derivada de U? Maestra, U sería 8x más 2. Ajá, exactamente. ¿Y la derivada de U? Sería 8. Exactamente, gracias. Ahí está. ¿Vale? Ese sería U. Recuerden, U siempre es el polinomio. ¿Ok? Entonces, este polinomio no se puede derivar directamente porque está abajo. Entonces, yo lo tengo que subir y subiría con exponente negativo, subiría con exponente menos 2. ¿Ok? Y así ya lo podríamos derivar. Entonces, ahora sí, aplicando la fórmula de la derivada, el exponente, que es menos 2, baja multiplicando al polinomio. Al exponente se le resta 1 y hasta el final se pone la derivada de U, que en este caso es 8. Esta derivada de U otra vez se pasa hasta el inicio. Entonces, hasta el inicio me va a quedar menos 2 por 8. Y luego este polinomio, 8x más 2, elevado a la menos 3, porque menos 2 menos 1 es menos 3. ¿Ok? Terminando de resolver esto, menos 2 por 8 serían menos 16 por 8x más 2 elevado a la menos 3. Como todo esto está elevado a la menos 3, ¿qué quiere decir la potencia negativa? Que lo tengo que bajar. Entonces, todo eso lo voy a bajar. 8x más 2. Recuerden, aquí la potencia menos 3 solamente está afectando a esta parte de aquí. Entonces, eso es lo único que se baja. El 8x más 2 elevado al cubo. Nada más que como ya lo estoy poniendo abajo, pues ya lo pongo con exponente positivo. Y en la parte de arriba se quedaría el menos 16. Entonces, así quedaba esta derivada. Ok. Y la última, yo creo que aquí no va a caber otra vez. Entonces, ok, vamos a resolverla acá. A ver, en este caso, ¿quién sería U? Sería 7x cuadrada menos 6x. No, aquí no. Recuerden que, bueno, no hay fórmula para derivar la tangente al cuadrado, solamente hay derivada de la tangente. Entonces, ¿cómo nos conviene escribir esto primero? Pues como, aquí todavía no estoy derivando, solamente lo estoy escribiendo de otra forma. Quedamos que esta potencia yo la puedo poner afuera de todo. Entonces, esto es lo mismo que escribir tangente de 7x cuadrada menos 6x y todo esto al cuadrado. ¿Ok? Esa es otra forma de escribirlo. Entonces, U es todo a lo que está afectando la potencia. Aquí U era 8x más 2 porque es todo lo que estaba afectando la potencia. Aquí U era 6x cuadrada más 3x menos 8 porque es todo lo que está afectando a la potencia. ¿Ok? U es todo a lo que esté afectando a la potencia. Entonces, en este caso, ¿quién sería U? Pues todo esto, porque todo eso está siendo afectado por la potencia 2. Entonces, U sería la tangente de 7x cuadrada menos 6x. Esa sería U. ¿Cuál sería la derivada de U? Pues la derivada de la tangente es secante cuadrada de U. En este caso, la U, ¿quién sería? Pues 7x cuadrada menos 6. Menos 6x, perdón. Esa sería U. Y hasta el final se multiplica por la derivada de U, o sea, por la derivada de lo que está dentro de la tangente. ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro de la tangente? Pues 14x menos 6.
¿vale? Porque recuerden, aquí como estamos derivando una tangente, pues la fórmula es secante cuadrada de u, pero siempre hasta el final se multiplica por la derivada de u, por la derivada de lo que está dentro de la tangente. La derivada de 7x cuadrada menos 6x es 14x menos 6. Ok, entonces esa sería la derivada de u. Nada más nos falta hacer algo que es pasar esta derivada de u al inicio, como siempre. Entonces quedaría 14x menos 6 por la secante cuadrada de 7x cuadrada menos 6x. Esa sería la derivada de u. Y ahora sí, ya puedo aplicar mi fórmula principal, que me dice que la derivada es que, bueno, este exponente baja multiplicando a todo el polinomio, que es todo esto. Al exponente se le resta 1, entonces 2 menos 1, pues va a quedar con exponente 1. Y hasta el final se multiplica por la derivada de u, que fue en este caso 14x menos 6, por la secante cuadrada de 7x cuadrada menos 6x. Como todo esto es la derivada de u, todo eso se va a pasar al inicio. Entonces nos quedaría 2 por 14x menos 6 por la secante cuadrada de 7x cuadrada menos 6x. Y después la tangente de 7x cuadrada menos 6x. Todo eso elevado a la 1, pero bueno, la potencia 1 no se escribe, entonces así lo podemos dejar. Nada más que nos falta, pues este 2 puede multiplicar a estos dos numeritos de acá. Entonces 2 por 14x serían 28x, 2 por menos 6 serían menos 12, y ahora sí, todo esto multiplica a la secante cuadrada de 7x cuadrada menos 6x por la tangente de 7x cuadrada menos 6x. Entonces todo esto sería la derivada. Ok, ¿dudas con esto? Ok, si no hay dudas, entonces vamos a tomar el descanso, por favor. Déjenme ver qué hora es. Bueno, nos pasamos un poquito del tiempo. Son 7:16, entonces a las 7:23, por favor, continuamos con la clase. Ok, vamos a continuar entonces. Esto sería pues la derivada de un polinomio, ¿vale? Ya creo que ya quedó bien claro esto, espero. Entonces, el siguiente punto ahora es la derivada de un producto. Un producto pues es una multiplicación. Ok, cuando tengamos una multiplicación también hay una fórmula que debemos de seguir. Entonces, cuando nuestra función es una multiplicación, la derivada va a ser u por la derivada de b más b por la derivada de u. Ok, esa sería nuestra fórmula para derivar una multiplicación. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido. Esto creo que está sencillo, está más sencillo que lo del polinomio, creo yo. Entonces, a ver. Ok, aquí nuestra función es x cuadrada por el seno de x. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues identificar quién es u y quién es b. En este caso, esta de aquí sería u y esta de acá sería b. O sea, son las dos cosas que se están multiplicando, u por b. Ok, entonces, bueno, eso es lo primero. Entonces, si u es x cuadrada y b es el seno de x, aquí también en nuestra fórmula, si nos damos cuenta, tenemos que utilizar la derivada de u y la derivada de b. Entonces, hay que derivar esos dos factores. Ok, entonces, ¿cuál sería la derivada de u? Pues sería 2x. ¿Cuál sería la derivada de b? La derivada del seno es coseno. Coseno de u sería coseno de x por la derivada de lo que está dentro del seno. Recuerden, siempre que derivemos seno, coseno, tangente, se tiene que multiplicar después por la derivada de lo que está dentro del seno. Lo que está dentro del seno es la x. ¿Cuál es la derivada de x? Pues 1. Y coseno de x por 1, pues sería coseno de x. Entonces ahí está.
Ahora sí aplicamos nuestra fórmula. La fórmula nos dice u por la derivada de b. U es esta parte de aquí. Y la derivada de b fue coseno de x. Entonces, esas dos cosas las tengo que multiplicar. U por la derivada de b sería x cuadrada por el coseno de x. Más, y ahora la otra parte de mi fórmula dice b por la derivada de u. B, en este caso, es el seno de x por la derivada de u, que en este caso es 2x. Ok, así nos quedaría de esta forma. ¿Vale? Y listo, esa sería nuestra derivada. Nada más hay que acomodarla. Por lo general, siempre que yo multiplico cualquier cosa por un seno o por un coseno, el seno o el coseno, o bueno, la función trigonométrica se va a poner hasta el final. Entonces, el resultado de esta multiplicación, pues así se escribiría, x cuadrada por coseno de x, pero el resultado de esta multiplicación sería primero 2x y después por seno de x. Eso nada más es como una cuestión de ahí del orden de cómo escribirlo, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Como si tuviéramos 9 por 3, es lo mismo que 3 por 9 al final de cuentas. Nada más lo estamos cambiando de orden, porque así es como se acostumbra, que las funciones trigonométricas vayan al final. Pero bueno, es lo mismo aquí, ¿vale? Entonces, esta sería nuestra derivada. ¿Dudas con este primer ejemplo? Ok, entonces vamos a hacer uno más. Ok, pues bueno, esa es la fórmula para derivar la multiplicación. Quiero hacer esto un poquito más arriba para que quepa otro ejemplo aquí. Ahí está. Ok, entonces vamos al siguiente ejemplo. Ahora tenemos que x se está multiplicando por el logaritmo natural de x. Ok, entonces lo mismo. Este sería u y este sería b. Ok, entonces u sería x y b sería el logaritmo natural de x. Las dos hay que derivarlas. Entonces, la derivada de x es 1. Ok, la derivada de x es 1 porque es el número que la está acompañando. Ok, y la derivada de b, ahí estamos derivando un logaritmo natural. Entonces, ¿cuál es la fórmula para derivar un logaritmo natural? En la parte de arriba se pone la derivada de u, o sea, la derivada de lo que está dentro del logaritmo, y abajo va u, o sea, lo que está dentro del logaritmo. Entonces, en la parte de arriba va la derivada de x. La derivada de x es 1 y abajo va lo que está dentro del logaritmo, que es la x. Entonces, esa sería la derivada de b. Ok, entonces ahora sí, sustituimos la fórmula de la multiplicación. U por la derivada de b sería x por la derivada de b, que es 1 sobre x, más b por la derivada de u. B es logaritmo natural de x por la derivada de u, que es 1. Entonces, tenemos que resolver estas dos multiplicaciones en caso de que se pueda, ¿no? Que por ejemplo aquí x cuadrada por coseno de x, pues no se puede multiplicar, se deja así, igual esta parte. Pero aquí sí puedo multiplicar x por 1 sobre x. ¿Ok? A la x simplemente le pongo el 1 abajo y se hace la multiplicación directa. O si lo quieren ver más fácil, como tengo la x acá multiplicando y acá dividiendo, pues la podemos cancelar y solamente me queda el 1. Entonces sería 1 más y logaritmo natural de x por 1. Cualquier cosa multiplicada por 1 me vuelve a quedar lo mismo. Entonces aquí me quedaría simplemente logaritmo natural de x. Y listo, esa sería entonces nuestra derivada. Ok, ¿dudas con este otro ejemplo? Ok, entonces, bueno, vamos a hacer algunos ejemplos más. Nada más un momento. Ok, entonces acá en la parte de arriba les vuelvo a poner la fórmula
cuando tenemos una multiplicación, entonces la derivada es u por la derivada de b más b por la derivada de u. Está fácil, creo. Entonces, último ejemplo. Tenemos que derivar e a la x por el seno de x. Ok, entonces, este sería u, este sería b. U sería e a la x y b sería el seno de x. Entonces, estas dos las tenemos que derivar aplicando las fórmulas que ya vimos, ¿vale? Porque la primera es una exponencial. ¿Cuál es la fórmula para derivar una exponencial? Es la derivada del exponente por e a la u. Esa es la fórmula para el exponencial. Y para la otra necesitamos la fórmula del seno. Quedamos que si tenemos que derivar el seno de u, la derivada es coseno de u por la derivada de u. Ok, entonces, ¿cuál sería la derivada de e a la x? Pues primero se deriva el exponente. ¿Cuál es la derivada de x? Pues 1. La derivada de x es 1 por e a la u, que sería e a la x. 1 por e a la x, pues sería e a la x. Esa sería la derivada de u. Y ahora la derivada de b, la derivada del seno de x sería coseno de x por la derivada de lo que está dentro del seno. Dentro del seno está la x y la derivada de x es 1 y coseno de x por 1 es coseno de x. Ok, y ya está. Entonces ya aplicamos la fórmula para la multiplicación. U por la derivada de b sería e a la x por la derivada de b, que es coseno de x. Más b por la derivada de u sería seno de x por la derivada de u, que fue e a la x. Ahí, así quedaría, ¿vale? Simplemente acomodamos estas dos multiplicaciones en el orden que les dije. La función trigonométrica por lo general se pone al final. Entonces nos quedaría e a la x por coseno de x más e a la x por el seno de x. Y a veces puede ser que el resultado venga todavía un poquito más simplificado. Por lo general, para simplificar se utiliza la factorización. Aquí, ¿qué método de factorización podemos utilizar? Pues bueno, el más utilizado aquí en las derivadas es el del factor común. ¿Qué tienen en común estos dos términos? Pues e a la x, eso es lo que tienen en común. Entonces lo podemos factorizar. Ese es el factor común, lo sacamos y acá adentro nos quedaría coseno de x más seno de x. Ok, porque si resolvemos esta multiplicación, pues llegaríamos a este resultado. Ok, simplemente estamos factorizando e a la x. A veces así puede llegar a venir en su examen, ¿vale? Para que esté un poquito más simplificado el resultado. Pero a final de cuentas es lo mismo. Ok, ¿dudas con este último ejemplo? No, maestra. Ok, entonces vamos ahora a la derivada de un cociente, o sea, de una división. Ok, nuestra fórmula cuando tenemos una división, la derivada va a ser b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Esa es la fórmula para la división. Entonces hacemos un ejemplo. Tenemos que derivar seno de x entre x cuadrada. Entonces lo mismo. Hay que ver quién es u y quién es b. Aquí u siempre va a ser el que esté arriba. En este caso u sería el seno de x. Y b es lo que está abajo, que en este caso es x cuadrada. Entonces derivamos estas dos cosas porque las necesitamos en la fórmula, ¿no? Entonces la derivada del seno de x sería el coseno de x por la derivada de x, que es 1. Coseno de x por 1, pues es coseno de x. Y la derivada de b, la derivada de x cuadrada, pues simplemente sería 2x. ¿Vale? Y lo sustituimos en la fórmula de esto de la división. Entonces en la parte de arriba va b por la derivada de u. Este es b, esta es la derivada de u. Entonces quedaría x cuadrada por coseno de x menos u por la derivada de b. U es el seno de x
y la derivada de b es 2x. Todo esto sobre b al cuadrado. B era x al cuadrado, pero esa b se está elevando al cuadrado, entonces nos quedaría de esta forma. ¿Ok? Y ahora en la parte de arriba simplemente lo acomodamos. Como les dije, siempre se va a poner al final la función trigonométrica, entonces nos queda x cuadrada por el coseno de x menos 2x por el seno de x sobre y x cuadrada al cuadrado. Esto ya lo hemos visto. Cuando tenemos una potencia elevada a otra potencia, se multiplican. Entonces nos quedaría x a la cuarta. Ok, y listo. Esta sería la derivada de nuestra división. Ok, entonces está sencillo. Simplemente es, pues, derivar u, derivar b, al igual que en la multiplicación, y sustituir en nuestra fórmula. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Acá les vuelvo a anotar la fórmula. Estas, pues yo les recomiendo que sí se las aprendan de memoria. Entonces era b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Ok, entonces segundo ejemplo, tenemos que y es igual a x más 1 entre x más 3. Entonces u sería x más 1 porque es lo que está arriba, b es lo que está abajo, sería x más 3. A ver, ustedes díganme, por favor, ¿cuál es la derivada de u y cuál es la derivada de b? Sería de x, Ajá, ¿cuál es la derivada de x? 1. 1, exactamente. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, no se pone. Y acá abajo lo mismo, la derivada de x es 1, la derivada de 3 es 0, no se pone. Entonces ahí está, así nos quedaría. Y ahora sí sustituimos en la fórmula, b por la derivada de u sería x más 3 por 1. Menos u por la derivada de b, que sería x más 1 por 1. Y en la parte de abajo va b al cuadrado. Ay. B al cuadrado sería x más 3 al cuadrado. Ahora, estas multiplicaciones de aquí sí las podemos hacer. Porque bueno, x más 3 por 1, pues nos queda x más 3. Y x más 1 por 1, pues nos queda x más 1. Nada más aquí, en la división hay que tener mucho cuidado porque este signo menos está afectando al resultado de mi multiplicación. O sea, ese signo menos va a afectar a cada elemento que esté aquí adentro. ¿Ok? Porque solamente hice la multiplicación, pero ese signo menos está afectando a toda esa multiplicación. ¿Ok? Y en la parte de abajo, pues seguimos poniendo x más 3 al cuadrado. Entonces, ahora sí, ese signo menos afecta a cada elemento que esté ahí dentro del paréntesis. Entonces, la x es positiva. Menos por más es menos x, menos por más es menos 1. Nos quedaría de esta forma. Y ahora en la parte de arriba tengo términos semejantes. Tengo x menos x, o sea, una x menos una x serían 0x. Y nada más me queda este 3 menos 1. Como son términos semejantes, yo los puedo restar. En este caso, 3 menos 1 serían 2. Entonces, en la parte de arriba queda 2 y en la parte de abajo queda x más 3 al cuadrado. Y listo, esa sería nuestra derivada. ¿Ok? O puede ser que desarrollen el binomio al cuadrado, porque bueno, ese binomio al cuadrado ya lo sabemos hacer. Primer término al cuadrado sería x cuadrada, más menos, en este caso es más. El doble del primer término por el segundo sería 6x, y el segundo término al cuadrado sería 9. Puede ser que en su examen el resultado también venga así, pero cualquiera de los dos está bien. ¿Ok? Entonces así quedaría. Entonces, bueno, vamos a hacer un último ejemplo ahora sí con esto de la división, ya para pasar a la última actividad. Entonces, entonces último ejemplo.
tenemos que derivar ahora, creo que este es como el más complicado que vamos a ver, x cuadrada menos 8 sobre e a la 2x. Entonces lo mismo, ¿quién es u? Pues lo que está arriba, x cuadrada menos 8. ¿Quién es b? Ahí le puse derivada de b. Bueno, ¿quién es b? Lo que está abajo, que sería e a la 2x. Entonces, ustedes díganme, por favor, ¿cuál sería la derivada de u y cuál sería la derivada de b? Maestra, en x2 menos 8 sería x, bueno, 1x. No, no. No, ¿Cuál es pero la sería derivada de? 2x. Ajá, exactamente, sería 2x. ¿Vale? ¿Y cuál sería la derivada de e a la 2x? Acá les pongo la fórmula si no se acuerdan. Es la derivada del exponente por e a la u. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada del exponente? El exponente es 2x, ¿no? ¿Cuál es la derivada del exponente? Pues 2. Y eso se multiplica por e a la u. E, pues es e, y u es el exponente, 2x. Esa sería la derivada de b. ¿Ok? Que es la derivada de u. La derivada del exponente es 2 por e a la u. E a la u, pues es lo mismo que teníamos al inicio, e a la 2x. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ahora sí sustituimos en nuestra fórmula. B por derivada de u sería e a la 2x por la derivada de u, que fue 2x. Menos u por la derivada de b, sería x cuadrada menos 8 por la derivada de b, que fue 2e a la 2x. Todo esto sobre b al cuadrado, que sería e a la 2x al cuadrado. Y vemos qué multiplicaciones podemos hacer. En este caso, la primera multiplicación sería 2x por e a la 2x, o sea, se deja indicado. Menos, y ahora resolvemos la otra multiplicación. Bueno, sí, vamos a resolverla. Este 12 a la 2x está multiplicando a cada elemento de aquí del otro paréntesis. Entonces, 12 a la 2x por x cuadrada, pues se deja indicado. 2e a la 2x por x cuadrada. Y 12 a la 2x por menos 8, más por menos menos, 8 por 2, 16, e a la 2x. Y acá abajo quedamos que un exponente a otro exponente se multiplican. Entonces 2x por 2, pues serían 4x. Y ahora este signo negativo está afectando a cada elemento de acá dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría 2x a la 2x. El 2 que es positivo se vuelve negativo porque menos por más es menos. Nos quedaría de esta forma. Y luego menos por menos sería más 16e a la 2x y todo esto sobre e a la 4x. Y les digo, así puede ser que venga su resultado o puede venir un poquito más simplificado. En la parte de arriba podemos factorizar por factor común. ¿Qué tienen en común los tres términos de arriba? Los tres términos que tenemos arriba se pueden dividir entre 2. Y también tienen en común que todos tienen e a la 2x. Entonces podemos sacar 2e a la 2x, ese sería nuestro factor común. Y acá adentro nos quedaría x menos x cuadrada más 8. ¿Ok? Que es pues lo que no subrayamos, ¿no? Esta x, este menos x cuadrada. Y para que este 2 se vuelva 16, pues lo tendría que multiplicar por 8. 2 por 8 me da 16 por e a la 2x. Nada más estamos factorizando por factor común. Y acá abajo nos quedaría pues igual, e a la 4x. Y listo, esta sería nuestra derivada.
Ok, entonces, ¿dudas con este último ejemplo? Ok, entonces ya para terminar vamos a hacer la actividad. Está sencilla, ¿vale? Entonces inténtenlo, si no lo intentan, pues nunca van a aprender, ¿no? Nada más van a hacer 2 ejercicios, ¿vale? Uno, aplicando la fórmula de multiplicación, van a derivar x cuadrada por logaritmo natural de x. Esa sería la primera. Y la segunda sería derivar la tangente de x entre x al cuadrado. Que sería pues aplicando la fórmula de división. Ok, entonces tómense 5 minutos y ahorita la checamos. Ok, vamos a checar la primera ya para terminar. Entonces, bueno, para derivar tenemos que sacar u por la derivada de b más b por la derivada de u, porque esto es una multiplicación. Entonces, u sería pues este primer elemento que es x cuadrada y b sería el logaritmo natural de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de u y cuál es la derivada de b? Maestra, de U serían 2x. Ajá, exactamente. ¿Y de b? Acuérdense, para derivar un logaritmo natural, arriba va la derivada de lo que está dentro del logaritmo y abajo va lo que está dentro del logaritmo. Entonces, ¿cómo quedaría? Digamos que aquí es como otra regla, bueno, no es como, es la regla de la cadena, ¿vale? Porque aquí esta sería u. Ajá, para poder aplicar esta fórmula, logaritmo natural de u, pues sería lo que está dentro del logaritmo, es la x. ¿Cuál es la derivada de u? La derivada de x, pues es 1. Entonces arriba va la derivada de u, que fue 1, y abajo va u, que es la x. Ok, así quedaría. Entonces la derivada de b es 1 sobre x. Entonces ahora sí aplicamos la fórmula. U por la derivada de b sería x cuadrada por 1 sobre x, más b por la derivada de u sería logaritmo natural de x por 2x. Entonces, esta multiplicación sí la podemos hacer, ¿ok? Porque es una multiplicación de fracciones, le ponemos en la parte de abajo el 1, numerador por numerador sería x cuadrada, denominador por denominador sería x, y acá, pues estos no se pueden multiplicar como tal, entonces se deja así indicado 2x por el logaritmo natural de x. Y esto de aquí todavía se puede simplificar más, porque ¿cuánto es x cuadrada entre x? ¿No? Pues x, ¿no? Se cancela una de arriba con una de abajo, y me queda una x arriba. Entonces me queda x más 2x logaritmo natural de x. Este sería el resultado. Que aquí también lo podemos factorizar por factor común. ¿Qué tienen en común esos dos términos? Pues que los dos tienen x. Entonces sacamos la x y acá adentro nos quedaría 1 más 2 logaritmo natural de x. Porque x por 1 es x y x por 2 logaritmo natural de x sería 2x logaritmo natural de x. O sea, nos daría este resultado. Ok, solamente estamos sacando el factor común que es la x. Y listo, también podría ser este resultado, es lo mismo, nada más factorizado. Ok, entonces vamos a checar el segundo. Entonces, como esta es una división, la fórmula que había que utilizar era b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b al cuadrado. Entonces, u es lo que está arriba, es la tangente de x, y b es lo que está abajo, que es x cuadrada. Entonces, díganme cuál es la derivada de u y cuál es la derivada de b. Aquí otra vez se aplica la regla de la cadena, ¿vale? En la parte de arriba tenemos tangente de x. Entonces, como estoy sacando la derivada de una función trigonométrica, tengo que ver aquí quién es u. Entonces aquí u sería la x, la derivada de u pues sería 1. Para aplicar la fórmula de la tangente. Entonces la derivada de la tangente de u es secante cuadrada de u. Entonces aquí sería secante cuadrada de x, porque x es la u, por la derivada de u, que es 1, y secante cuadrada de x por 1, pues sería secante cuadrada de x.
En la parte de abajo, b es x cuadrada, entonces la derivada de b sería 2x. ¿Ok? Y ya sustituimos en la fórmula. b por la derivada de u sería x cuadrada por la secante cuadrada de x. Menos u, que es la tangente de x, por la derivada de b, que es 2x. Todo esto sobre b al cuadrado, que sería x cuadrada, ese es b. B al cuadrado sería x cuadrada al cuadrado. Y bueno, aquí como en realidad estas multiplicaciones no se pueden resolver, las dejamos indicadas. Sería x cuadrada por la secante cuadrada de x menos 2x por la tangente de x sobre x a la cuarta. Y listo, esa sería la derivada de nuestra división. Ok, ¿alguna duda con esto? Más bien, bueno, aquí creo que también se puede factorizar un poquito más. En la parte de arriba el factor común, lo que tienen en común estos dos términos es la x. Entonces podemos sacar la x y acá adentro nos quedaría x para que x por x nos dé esa x cuadrada. Nos quedaría x por la secante cuadrada de x menos 2 por la tangente de x. Y en la parte de abajo, como tenemos x a la cuarta, podemos cancelar una x de acá arriba con una x de acá abajo. Y nuestro resultado, escribirlo como x secante cuadrada de x menos 2 tangente de x. Y como una x de abajo se canceló con una x de arriba, abajo nada más nos quedaría x cúbica. Ok, esta es otra opción de resultado, que sería simplificando un poquito más, aplicando la factorización, ¿vale? Aquí factorizamos por factor común también. Que les digo, esto de factorizar por factor común es muy usado en las derivadas. Ok, entonces, ¿dudas hasta aquí? No, maestra. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahí llegaríamos el día de hoy, ¿vale? En un momento les subo la presentación y la tarea. Y nos vemos el viernes. Que tengan bonita noche.